Pues bienvenidos, hermanos, hermanas, me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenido, Edgar, gracias a Dios. Bienvenidos, familia Peraza Montoya, ¿sí? Eso, ya me la fregué. Bien. Bienvenido, Felipe, bienvenido, José Luis, bienvenidos todos. Gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder estar aquí, amén. Y el día de hoy vamos a seguir estudiando nuestro tema. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, amén. Evangelio de Marcos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a ver los versos del 35 al 41. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de cómo el Señor Jesús describe cómo es el reino de los cielos y nos explica en un lenguaje en el que nosotros le podamos entender. Y vimos dos características importantes de cómo el Señor Jesús dice que es el reino de los cielos. Número uno, el reino de los cielos no depende del conocimiento del ser humano, no depende del conocimiento del hombre. ¿Depende de qué? Depende de Dios, depende de su voluntad, depende de su amor, depende de su gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a hacer en su reino conforme a su amor y conforme a su misericordia en tu vida, en mi vida, aunque no lo podamos entender. Así es, ¿verdad? Hay muchas cosas que rebasan nuestro entendimiento. Bueno, es parte de, porque el reino de los cielos es algo que nos supera intelectualmente. Todo depende de Dios, no depende de ti. Amén. Porque es su reino. Bien, pero también vimos cómo el Señor Jesús nos enseña que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es pequeña y crece. Y entonces observábamos el patrón. Pequeño para que crezca. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Dios quiere trabajar contigo y conmigo a partir de que, ¿qué? De que reconozcamos que somos pequeños, que no somos nada. Es que esa es la realidad. A veces nosotros nos sentimos que somos, pero yo decía el domingo pasado, el único digno es el Señor, nadie más. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún pastor, nadie. Solo el Señor es digno. Por eso dice la Escritura, como una semilla de mostaza, pequeñito y grande. Cuando tú y yo nos reconocemos pequeños delante de nuestro Dios, Él hace maravillas en tu vida, en mi vida. ¿Sí? Cuando tú y yo nos humillamos ante su presencia, ante Él, cuando tú vas en oración y dices, Señor, no soy nada sin ti, y eso es verdad. ¿O quién es algo sin la presencia de Dios? Hermanos, no somos nada sin la presencia de Dios. No somos absolutamente nada ni nadie. Pero cuando tú y yo, en esa humildad, en ese reconocer nuestra necesidad de que dependemos de Dios para todo, mira mi hermano, tú y yo dependemos de Dios para todo, absolutamente para todo. No hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestra propia fuerza o nuestra propia voluntad. Simplemente, mira, Él es el dueño, amo y Señor de la vida. Y nuestra vida depende de Él. El día que el Señor decida, vamos a dejar de respirar y ese día se acabó. Por más que tú y yo nos esforcemos, hay un día y hay una hora en el que el Señor dice hasta aquí y hasta aquí. Lo dice el Señor Jesús, dice, por más que quieras añadir un codo a tu estatura, no va a haber manera. Dependemos de Dios. Entonces, la enseñanza es aquí, de lo pequeño a lo grande. Terminamos nuestro estudio de la semana pasada reflexionando sobre este pasaje donde el apóstol Pablo dice que él tiene un aguijón en su carne.
y que le pidió muchas veces al Señor que se lo quitara, y el Señor le respondió: bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y reflexionábamos nosotros también, efectivamente, su gracia es todo lo que necesitamos. Porque ¿qué es la gracia del Señor? La palabra gracia, significa favor, favor inmerecido. Y entonces cuando tú y yo comprendemos que no merecemos nada, entonces todo es parte ¿de qué? De su gracia. Todo. Nada mereces, hermano, ¿eh? Nada merezco, nada. Pero todo es parte de su gracia. ¿Verdad? Aquellas cosas que te hacen sentir contento, piensa en esas cosas. Que te despiertas en la mañana y hay cosas que seguramente te hacen sentir contento. Bueno, eso es parte de la gracia y de la misericordia de Dios a tu vida. No lo mereces, no lo merezco. Yo pienso en mi familia, pienso en mi esposa, pienso en mis hijos, pienso en el pan que Dios cada día lleva a mi mesa y yo digo, gracias, porque no lo merezco, ¿no? Estamos en ese proceso, amén, de comprender. Ahora, vamos a ver qué más sigue. El Señor Jesús continúa en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, amén. Y vamos a ver los versos, dijimos, del 35 al 41. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, con gran temor, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjate la pregunta, hermano, palabra del Señor. ¿Cómo cierra el verso 41? Dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Y el día de hoy vamos a reflexionar en torno a la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a reflexionar sobre cosas que son muy importantes, hermano, porque mira, depende a quién le preguntes, ¿quién es el Señor Jesús? Va a ser la respuesta. ¿Sí? Depende la persona, te va a responder. Hay personas que, por ejemplo, no son creyentes, sin embargo, les preguntan y les dicen: ¿quién es para ti Jesús de Nazaret? Y dicen: no, es un gran maestro. Es un gran filósofo, un gran profeta. ¿Verdad? Hay para quienes Jesús es un proveedor, ¿no? No, sí, es que yo le pido a Jesús y Él me ayuda, Él me bendice y bueno, según las personas, según la experiencia de las personas, es que pueden decir quién es Jesús. Y vamos a centrarnos en esto. La experiencia de las personas con Jesús es lo que va a llevar a las personas, o es lo que nos va a llevar a nosotros a decir quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano, mi hermana? ¿Quién es? Piénsalo. ¿Quién es Jesús para ti? Fíjate,
Cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que a Jesús lo comenzaron a seguir muchas personas. Jesús, como maestro, llegó a multitudes, O sea, el ministerio del Señor Jesús no fue un ministerio discreto en el sentido de que llegó a 10 personas nada más. No. El ministerio del Señor Jesús impactó a miles de personas de su época. Ahora, tú recordarás aquellos pasajes de la Escritura donde vemos que el Señor Jesús termina de predicar y están aquellas multitudes en los valles y en las montañas que lo acaban de escuchar, y entonces al Señor Jesús le dicen, oye, ya es hora. No tenían relojes, ¿verdad? Pero yo lo caracterizo así, como diciéndole, oye, ya es hora, ya es tarde, estas personas, si se quedan, les tenemos que dar de comer. Y entonces el Señor Jesús les dice, pues ¿cómo los van a mandar así? Se van a mitad del camino se van a desmayar, necesitamos darles de comer. Y luego los discípulos dicen, Señor, pero es que no tenemos. Traigan lo que tienen. Y entonces tú recordarás cómo el Señor Jesús, con algunos pocos peces y algunos pocos panes, ¿qué pasó? Multiplicó. Y les dio de comer hasta que, ¿qué? Hasta que se saciaron. Y sobraron todavía 5 canastas con peces y con panes. Pero fíjate lo interesante, no eran peces crudos. Bueno, la Biblia no da detalle de eso, ¿verdad? Pero yo pienso que ya eran peces celestialmente ya preparados, ¿no? Imagínate un salmoncito ahumado con tu panecito de masa madre, ¿Qué tal? Tu aceitito de oliva, de lujo, la dieta mediterránea, mis hermanos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y entonces esta gente que estuvo ahí se quedó con la idea de que Jesús, ¿qué? De que Jesús podía proveer a sus necesidades. Y entonces comenzaron a seguir a Jesús, ¿por qué crees? Por eso. Vamos con Jesús. Mira, lo escuchamos, no le entiendo muy bien lo que nos dice, pero después viene un gran banquete. Y mucha gente comenzó a seguir a Jesús por eso. La multitud, ¿no? Entonces, para estas personas, Jesús era alguien que resolvía su necesidad, ¿qué? Inmediata, su necesidad material, vamos a decirlo así, inmediata, comer, saciar mi cuerpo. Ahora, no es que el Señor Jesús esté en contra de eso, no. Es más, Él lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se van a añadir, o sea, como diciendo, mira, tú me buscas solamente porque crees que puedo sustentarte, ni te imaginas. Búscame y además, estas cosas se van a dar. Entonces, tenemos aquí una primer categoría de cuando Jesús se convierte en ¿qué? En tu proveedor. Ahora, ¿está mal que tú veas a Jesús como tu proveedor? No. Pero Jesús es más que tu proveedor. Mira, vayamos a la relación matrimonial, ¿no? En la relación matrimonial tradicional, vamos a decirlo, el principal proveedor económico, ¿quién es? Pues el esposo. Imagínate que la esposa solo viera a su marido como proveedor, nada más. Que la relación fuera solamente de, oye, ya es quincena, los niños ocupan, dame la quincena para yo, y que esa fuera la relación matrimonial. ¿Esa sería una buena relación, una bonita relación? ¿Sería una relación ejemplar en el que la mujer solo vea al marido como un proveedor? Pues no, naturalmente que no. Aunque efectivamente el marido es el proveedor,
pero no es solamente el proveedor. ¿Sí me doy a entender? Es lo mismo con el Señor Jesús. Jesús puede proveer a tu vida, amén, gloria a Dios, pero no es lo único que puede hacer en tu vida. Y si tú y yo tratamos a Jesús como solamente nuestro proveedor, ¿qué crees? Es una mala relación. Porque entonces vemos a Jesús como también podría darse el caso, ¿verdad? En que estas esposas que solo ven al esposo como proveedor, lo ven con ojos de cajero automático. ¿Sí? Esa es su relación con él. Dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Y efectivamente el hombre provee a su casa, es bíblico, tiene que hacerlo, pero no es la única relación que debe haber en el matrimonio. Es exactamente lo mismo entre el Señor Jesús y nosotros. ¿Puede proveer? Amén, gloria a Dios. Si yo te preguntara, ¿el Señor ha provisto a tu vida? Yo estoy seguro que vas a levantar tu mano y vas a decir amén. Pero no es lo único que el Señor puede hacer contigo. Amén. Tenemos que avanzar. Nuestra relación con Él debe ser mayor que proveer solamente. Más que solo proveer pan, leche, comida a la mesa. Amén. Amén. Si esa es solamente la idea que tú tienes del Señor Jesús, es una idea equivocada. Si solo nosotros pensamos en Jesús para que nos ayude en lo material, en lo económico, es una idea equivocada. No le conocemos realmente. Conocemos una muy pequeña parte de todo lo que Él es. Amén. Ahora, vamos a avanzar. Fíjate qué interesante. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 39. Amén. Juan, capítulo 1, verso 39. Juan 1, 39. Amén. Fíjate lo que dice la Escritura. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Si nosotros leemos los versos que están anterior al 39, vamos a ver que está hablando de Juan el Bautista y de 2 discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista acaba de presentar a una multitud a Jesús como ¿qué? Como el, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista acaba de decirle a una multitud, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Terminó a predicar Juan, seguramente hubo bautizos, se bautizaron y la gente se fue yendo a sus casas, como siempre ocurre. Pero hubo algunos que se quedaron. Dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y entonces comienzan a, ya no en la multitud, ya la multitud ya se había ido, sino ahora separados de esa multitud se acercan a Jesús. Fíjate, verso 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, es que Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces 2 discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús, pero literal a seguirlo, como persiguiéndolo, ¿no? Y entonces dice, y viendo que le seguían, Jesús les dijo, o sea,
como que Jesús volteó y dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué quieren? ¿No? Fíjate qué interesante. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde estás? Como diciéndole, ¿qué haces? ¿Dónde vives? Queremos conocerte un poco más. Y entonces el Señor Jesús, la respuesta que les dice, venid y ved. Este es el siguiente nivel de relación que debemos entablar con el Señor. Ya dejar la multitud, la masa de la multitud. Ahora que fue el tema de lo del mundial, en los estadios, ¿verdad? Entre la multitud, pues aventaban cosas. ¿Y cómo iban a saber quién era el que aventaba cosas? Entre miles de gente. Entre miles de gentes. Porque la multitud es como una masa que absorbe lo individual. No nos distinguimos. Cuando la multitud sigue a Jesús, pues es lo mismo. No se distingue. Es una masa, es una multitud. Pero ya la cosa cambia cuando las personas nos interesamos más allá de la multitud y decimos, quiero ver qué onda, ¿no? Hagan de cuenta que estos dos discípulos fueron a eso con Jesús. A ver, vamos viendo, a ver dónde va. A ver qué hace. Por curiosidad, simplemente. Y la invitación del Señor Jesús es que venid y ved. Vengan y vean con sus propios ojos. Ya no lo vean desde allá, desde la multitud, sino ahora ven y ve. Ven, acompáñame y ve. Ya cambia la perspectiva, ¿te fijas? Ya cambia. Porque ya no es algo lejano, sino ahora es algo que tú estás observando de cerca. ¿Qué tan cerca, mi hermano, estamos tú y yo en nuestra relación con Dios a través de Cristo? Porque yo estoy seguro que también el Señor a ti y a mí nos ha hecho esa invitación. Ven y ve. Sí, hermano. Fíjate. Dice el hermano, sígueme. Ahorita las palabras son ven y ve. O sea, aquí todavía no hay un llamado a un compromiso, ¿te fijas? Es nada más ven y ve. A veces nosotros cometemos algunos errores en ese sentido. Cuando invitamos a alguien a la iglesia, lo invitamos, hay que invitarlo en esta fase de venir y ve. Tengo una compañera maestra que me dice, pues yo no voy a ninguna iglesia, porque luego tenía una amiga que era cristiana y me invitó a su iglesia, pero las veces que fui a su iglesia ya me decían que tenía que hacer tal y tal y tal y tal y tal. Y le digo, no. Yo te invito cuando gustes, ven y ve. Es así, hermanos. El Señor Jesús lo dijo con sus discípulos. Vengan, ven y ve. Primero, ¿quién se va a comprometer con algo que no conoce? ¿Quién va a creer en algo que no conoce? ¿Quién va a confiar en algo que no conoce? ¿Quién va a confiar en alguien que no conoce? El Señor Jesús dice, ven y ve. Sal de esa multitud, pero ven y ve. Ven y ve lo que hago, está diciendo el Señor Jesús. Y es la misma invitación que el Señor te hace y me hace a mí. Ven y ve. Amén. Allá es otro nivel de relación. Ya no es aquella multitud hambrienta, sino ahora es un grupo más cercano al Señor.
que observa, que ve, que escucha. Quizá no entiende, quizá no hay compromiso, quizá va y viene, pero de alguna forma está escuchando, está observando, está viendo. Venid y ve. Amén. Hay otro nivel. Fíjate, el Señor en los evangelios nos va dando cuenta de cómo fue llevando de aquella multitud. Hubo quienes recibieron esta invitación de venir y ve. Y luego de ahí hubo otro proceso, vamos a decirlo, otro filtro, vamos a decirlo. Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24. ¿Has leído en los evangelios que el Señor Jesús, en una parte de los evangelios, manda a lo que se llama la misión de los 70? Hay un momento en el que el Señor Jesús manda a 70 discípulos y nosotros decimos, pero ¿que no eran 12? Es que fíjate, al Señor Jesús no solo le siguieron 12. ¿No te acuerdas que hubo un momento en el que el Señor Jesús comenzó a predicar acerca de que el que no comiera de su carne y que el que no bebiera de su sangre pues no moriría? O sea, el que no comiera, mejor dicho, el que bebiera y comiera de su sangre viviría eternamente. Y entonces dice literal el Evangelio de Juan que muchos que le seguían, muchos que fueron y vieron, comenzaron ¿a qué? A dejar de seguir. Aquí el Señor Jesús les habla a esa otra grupo de personas que fueron y vieron. Y a ellos les lanza este otro filtro. Fíjate, hermano, Fíjate, ¿qué les dice? Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y entonces sígame. ¿Sí te das cuenta? Entonces está la multitud. Luego hay otro grupo al que le dice el Señor, ven y ve. De esos que fueron y vieron, el Señor Jesús les dice, ¿quieres seguirme? Ya viste, ya escuchaste. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sígueme. Ahí hay otro filtro. Aquí ya hay un mayor compromiso para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque habla de ¿qué? De negarse a sí mismo. Fíjate, cuando les hace la invitación de vengan y vean, no les exige nada. Solo vengan. Por ejemplo, aquí, ¿quieres venir a la iglesia? Eres bienvenido, gloria a Dios. Vengan y vean. Todos son bienvenidos. Cuando digo todos, es todos, Todos. ¿Quieres convertirte en un seguidor de Jesús? Hay que hacer lo que aquí dice. Para ti, para mí, fíjate. ¿Sí te das cuenta? Fíjate, salimos de la multitud, estamos aquí, luego estamos aquí y el Señor Jesús nos dice, ¿quieren seguirme? ¿De a de veras?
O sea, porque está bien que vengas el domingo, escuches y está padre, ¿no? Está bien. Convives con los brothers, o sea, está padre, ¿no? Hasta esa parte, digámoslo, como social, ¿no? Cumple el saludarnos, el conocernos, y, o sea, está padre, está bien, ¿no? Pero el Señor Jesús dice, ¿quieres seguirme de veras? ¿Quieres ser mi seguidor? ¿Quieres? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo, hermano? Pues nuestra carne, fíjate, nuestra carne se inclina, ¿por qué? Por el pecado. Nuestra carne es como tiene un apetito. Y cuando tú satisfaces a tu carne, ese apetito de tu carne, no te estás negando. Vamos a pensarlo así, ¿verdad? Algo dices, ay, es que a mí me encanta la Coca-Cola. Y tomas 3 Coca-Colas, 4 Coca-Colas al día. Tú le estás dando, estás tratando de saciar lo que tu carne te pide sin pensar en tu salud, sin pensar en nada de eso, ¿verdad? Entonces, estás saciando tu carne. Por poner un ejemplo, pero de ahí para arriba, ¿eh? Entonces, nuestra carne, mis hermanos, tiene un apetito. Cuando tú y yo satisfacemos ese apetito, de sea lo que sea, no nos estamos negando. Aquí es donde el Señor Jesús ya pone un filtro importante. Ya no es la multitud, aquella multitud hambrienta. Fíjate, la multitud hambrienta, ¿qué requisito les pidió a ellos para darles de comer? Nada. Al contrario, los discípulos ya los querían despachar. Y dice el Señor, no, espérate, ¿cómo? Siéntense, agrúpanlos y les vamos a dar de comer. Y el Señor les dio de comer sin pedirle a esa multitud absolutamente nada a cambio. Ahora, ¿sabes qué? Hay gente que vive en esa multitud feliz. Porque se conforman con lo que pueda Dios darles en su amor, en su misericordia. Porque dice la Escritura que Dios hace llover sobre justos e injustos. El sol sale sobre buenos y malos, ¿verdad? Y hay gente que con eso se conforma. Pues, cada quien. Hay quienes vemos, déjenme les platico, cuando yo fui por primera vez a la iglesia cristiana, cuando mi mamá me invitaba a la iglesia cristiana, fui una vez. Fui y vi. ¿Y qué creen que pasó? Pues ya no quería ir, porque yo decía, si vuelvo a ir, me voy a quedar. Y yo no quería quedarme. Sí, la verdad. Y luego de repente mi mamá me agarraba de buenas, me agarraba con la guardia baja, me decía, ándale, llévame a la iglesia, hijo. Y nosotros vivíamos en ese entonces en Tonalá, en Educadores Jaliscienses. Y entonces yo me remordía la conciencia y decía, chales, ¿cómo voy a dejar que mi jefecita se vaya todo el recorrido hasta el Cerro del Cuatro ella sola? Le digo, órale pues, jefa, nomás voy y te dejo afuera. Y ya mi jefecita me decía, ándale pues. No me insistía que me pasara. Entonces ahí iba yo y la dejaba afuera y me decía, pues pásate, ya estás aquí. Yo decía, chales. Y ya me pasaba. Y me quedaba. Y yo decía, no. Ven y ve. ¿Verdad? Pero luego hubo otro momento en el que ya no es ven y ve. En Estados Unidos, fue así. ¿Quieres seguirme?
escuchando la predicación, la palabra, la promesa de vida eterna y salvación. ¿Quieres esta promesa de vida eterna y salvación? Yo dije, sí, Señor, sí quiero. Sí quiero. Pues niégate a ti mismo. Señor, renuncio a mí. Mira, hermano, yo estaba en Estados Unidos. Me invitaron a quedarme en Estados Unidos. Incluso el pastor de la iglesia donde yo estaba asistiendo me invitó a quedarme ahí. Una promesa de darme beca para estudiar allá, quedarme ahí a vivir, trabajo, todo me hicieron una... Y entonces, ¿sabes qué había en mi corazón? Algo me decía, tú tienes que orar primero. Acuérdate, ya no eres tú. Niégate a ti mismo. Y yo le decía, pastor, deme chance, tengo que orar. Y entonces yo llegaba a mi casa, donde vivía en ese entonces, llegaba y me inclinaba a orar y yo le decía, Señor, yo voy a hacer, fíjate, yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Si tú me dices que me quede en Estados Unidos, yo me quedo. Pero si tú me dices que me vaya a México, Señor, yo me regreso a México. Lo que tú me digas. ¿Te fijas? Salimos de esa multitud que se conforma con el sol, con la lluvia, con el que le vaya bien aquí, le vaya bien acá, y dice, ay, gracias a Dios. Sí, dale gracias a Dios porque es efectivamente Dios, pero es un Dios que tú lo ves como tu proveedor solamente. Sales de ahí, vas y ves, escuchas el evangelio, no hay compromiso, porque yo iba, la llevaba a mi mamá y luego después 2 meses no iba y luego después volvía a ir y así, ¿no? Hasta que me voy allá a Estados Unidos y hubo el llamado así directo, tú ya veniste y ya viste. Es como cuando finalmente vas a hacer una compra, ¿verdad? Vas y ves y comparas una cosa y otra, vas y ya te dice el vendedor, vamos a pensar que estamos hablando de un carro, ¿verdad? Tú entras a una agencia de coches, ¿te cobran por entrar a una agencia de coches? No, incluso hasta te regalan cosas, te regalan un refresco, te regalan una botellita de agua, porque quieren ¿qué? Que vengas y veas. Pero luego ya te comienzan a preguntar y qué intereses tienes y que cuánto ganas y que esto y que el otro y que aquello. Y entonces ya dices, ay caray, no, pues sí, no está tan fuera de mi alcance. La troca, el carro, esto y lo otro. Y entonces ya te dice la vendedora, ¿quiere que hagamos la firma del contrato? ¿No? Aquí es la misma invitación. ¿Quieres seguirme? Dice el Señor Jesús. Fíjate, es como cuando, efectivamente, como cuando compras un coche. Cuando compras un coche, das un enganche y luego das mensualidades si no lo pagas de contado. Entonces, a partir de ahí, de esa compra, ¿qué va a pasar? Tienes que hacer una serie de estructura en tus finanzas y es muy probable que te vas a negar de ciertas cosas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Dices, chin, pues ya el cafecito, ya no. Tache, cafecito. 100 pesos diario del Starbucks, mi brother ahí se gastaba, pues ya no se los va a gastar, porque tiene que pagar su mensualidad. Que el desayuno, el fin de semana, pues ese ya lo tachas tampoco, porque dices, no, pues le vas sumando, ¿verdad? Te vas negando. Pero la idea es que vas a adquirir algo mucho mejor. Es exactamente lo mismo. El Señor dice, niégate a ti mismo. Va a haber cosas que ya no vas a poder tener. Va a haber cosas que ya no vas a vivir. Pero lo que te va a resultar es mejor.
que eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una promesa. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos da cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y le seguimos? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos da? ¿Qué nos da? A ver, hermanos, una promesa de vida eterna. Exacto. ¿Sí se dan cuenta? A este nivel, tú y yo, hermano, a este nivel ya no podemos nosotros pensar en Jesús como un proveedor. No, eso ya quedó atrás. Ahora tenemos delante de nosotros una promesa de vida eterna y salvación. Y cuando tú le dices, sí, Señor, yo te sigo, entras a otro grupo ya. ¿De qué? De seguidores del Señor Jesús. ¿Sí te das cuenta? Y ahí andamos, comenzamos a seguir a Jesús. ¿Pero ahí queda? No. Sigue. Fíjate, qué interesante. No es nada más seguir al Señor Jesús, sino ahora hay otro nivel de compañerismo, vamos a decirlo, de relación con el Señor Jesús. Ya no estamos en aquella multitud, ya no estamos entre que sí, entre que no, ya dijimos que sí. Señor, aquí estoy, me niego a mí mismo. Ok, gloria al Señor. Pero ahora, ¿qué sigue? Fíjate, hermano, Mateo capítulo 26, verso 38, para finalizar. Mateo 26, verso 38. Vamos a leer del 38 al 41. ¿Qué dice la escritura ahí? Voy a darle lectura, hermanos. 26 del 38 al 41, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, voy a hacer aquí una pausa. ¿A quién les dijo? ¿A quién? A sus discípulos, sí, amén. Pero a todos, no. Aquí está el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Fíjate lo que dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto que les dijo aquí, no se los dijo a los 12, no se los dijo a los 80, a los 100 que le seguían, mucho menos se los dijo a la multitud a la que lo iba a buscar por peces y por panes. ¿A quién se lo dijo? Aquellos todavía más cercanos. ¿Por qué solo llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Los que decían que eran hijos del trueno, a los que el Señor Jesús les puso por sobrenombre hijos del trueno. ¿Y quiénes eran? Juan y Andrés. ¿Sí? Entonces ahí, en el momento en el que el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní, este momento en el que el Señor Jesús está en una agonía espiritual, va a cargar el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. Y el Señor Jesús está ahí como siervo sufriente. Y entonces les dice, vengan, acompáñenme. Y es ahí cuando el Señor Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. ¿Qué nos dice este verso?
el nivel de confianza que el Señor Jesús tenía para con ellos. El nivel de intimidad que ellos tenían para con Jesús. No solo eran los discípulos, no solo eran los 12 discípulos, sino estos tres, digámoslo, eran todavía un grupo más íntimo, más cercano. Ellos fueron los que vieron al Señor Jesús transfigurarse. Eso nadie más lo vio. No lo vieron los 12 completos, ni la multitud aquella de 70 hombres y aquellas mujeres que seguían al Señor. Ellos no lo vieron. ¿Quiénes lo vieron? Pedro, Juan, Andrés. Por eso cuando tú ves las cartas del apóstol Pedro que dice, es que nosotros no les hablamos de fábulas, nosotros les hablamos de lo que vimos y oímos. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Por qué? Porque Juan lo vio, porque estuvo ahí. Mis hermanos, hoy tenemos que cuestionarnos cuál es nuestro nivel de relación con el Señor. Es una relación así de multitud. Ay, sí, qué padre, mira, el sol sigue saliendo. ¿No? El mundo todavía no se acaba. Ay, qué bueno. Sigamos viviendo, sigamos trabajando, sigamos haciendo nuestras cosas. Esa es la multitud. ¿Eres de los que solo ven, viene y ve? Y igual como veniste, te vas, pero no hay compromiso. ¿Eres de los que te niegas a ti mismo para seguir a Jesús? O mejor aún, ¿eres de los que estás en una relación de oración, de intimidad con el Señor? Mis hermanos, hoy acabamos de estudiar de alguna manera, ¿cómo decirlo? ¿Qué tan cercanos podemos ser al Señor Jesús? ¿Qué tan cercanos? Y yo te invito a que el día de hoy, mi hermano, mi hermana, te vayas, salgas de aquí reflexionando esto y te digas, ¿qué tan cercano soy al Señor Jesús? ¿Qué tan cercano? Porque la respuesta a esa pregunta va a depender entonces para ti quién es Jesús. Fíjate, los discípulos se hacen esa pregunta cuando están en ese proceso de conocerlo y dicen, ¡ay! ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ante quién estamos? Eso se preguntaban, ¿no? Porque estaban en ese proceso de ven y ve. Y comenzaron a ver cosas que decían, ¡ah, caray! De los que preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Fue Pedro, uno de ellos, el apóstol Pedro. En el día del Pentecostés, el apóstol Pedro pronuncia un discurso poderoso y se dirige a la multitud y les dice, ustedes mataron al autor de la vida. En ese momento para Pedro, para el apóstol Pedro, ya no había lugar a duda, cuestionamiento de quién era el Señor Jesús.
para Él. Él era el Señor y Rey, creador de los cielos y la tierra. Y se para enfrente de esa multitud y les dice, ustedes lo mataron. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro ahora tenía un nivel de relación, de cercanía con el Señor Jesús. Hermanos. ¿Sabes qué pasó el día en que el Señor Jesús se presenta a los discípulos resucitado? Cuando Tomás dice, yo quiero meter mi dedo sobre su herida y se presenta el Señor Jesús. Después de eso, el Señor Jesús los lleva a que vayan al mar de Galilea. O sea, a ese grupo se lo lleva aparte. Y ahí estaban pescando Pedro y los demás apóstoles que eran pescadores, estaban pescando, y entonces al llegar a la orilla ven a alguien ahí y entonces no lo reconocieron, pero era el Señor Jesús que estaba sentado en la orilla con unos peces, con unos pescaditos asados a las brasas, estaba esperando a los discípulos, pero ahora ya no eran solamente sus discípulos, sino ahora eran sus amigos. ¿Te imaginas, hermano, qué maravilloso eso? Que el Señor Jesús sea el anfitrión, que el Señor Jesús te esté esperando. ¿No sientes padre o bonito cuando alguien te invita a su casa y llegas a su casa y te abren la puerta y desde que tú llegas te reciben y pásate y siéntate y que te fresco y tómate un refresquito, mira, botanita, esto y lo otro, y luego llegas y huele rico la casa porque están cocinando, pásate la carnita asada? ¿No sientes a gusto eso? Pues eso mismo hizo el Señor Jesús con sus discípulos. Y ya se sientan a comer pescadito asado. Hermano, ese es el nivel de relación que el Señor quiere contigo y conmigo. Él ha dado todas las condiciones para que esto ocurra. Ya depende de ti y de mí. ¿Qué tan cercano quieres ser del Señor Jesús? ¿Quién quieres que sea el Señor Jesús para ti? ¿Tu proveedor? ¿Tu salvador? ¿Tu anfitrión? ¿Tu amigo? ¿Tu Señor, tu Rey? Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias, Señor, por la bendición de su palabra. Gracias porque usted nos llama a dejar el anonimato de la multitud y convertirnos en sus seguidores, pero todavía más, en ser cercanos